medio podemos llegar a diferentes lugares, amados hermanos, continentes, países, a través de este medio. Así que usted va a ser también un canal de bendición que nos ayuda ahí a poder compartir la transmisión, amado hermano y hermana. Esto no lo hacemos por fama, sino porque también hay necesidades de poder también llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Y usted dirá, hermano, yo no puedo predicar, pero ayúdenos a compartir esta transmisión, y asimismo también usted, amado hermano y hermana, va a ser parte de poder llevarnos a diferentes lugares a través de la palabra del Señor Jesucristo. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, versículo número 13 también. Hechos capítulo número 13 y su versículo número 13. La palabra del Señor lo hallamos en él y lo leemos bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, pedimos, Dios de la gloria, en este momento, Señor, la sabiduría y el entendimiento que proviene, Padre, de ti, Jehová de los ejércitos. Solamente tú, Señor amado, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, pedimos, Señor amado, con todo nuestro corazón, Señor, habla nuestra vida, nuestra mente y a cada uno de mis hermanos. Háblanos, Padre Celestial, para que podamos entender y obedecer su palabra, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, agradecemos, Señor, por este privilegio en esta preciosa noche. Amén. Gloria a Dios. Así, amados hermanos y hermanas, vamos a meditar en esta preciosa noche bajo el tema: enviados a anunciar la vida eterna. Amén. Pero yo sé que tal vez muchas personas no pueden entender esta palabra, pero sabemos que usted y yo sí, amado hermano. ¿Por qué? Porque hemos entendido y hemos comprendido de que hay alguien que vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. De que hay alguien, amados hermanos, que no importando nuestras faltas, nuestros errores, el Señor Jesucristo envió a su único Hijo. La palabra del Señor nos habla acerca de dos hombres que viajaban hacia Antioquía. Uno de ellos era Pablo y el siguiente hombre se llamaba Bernabé. Aconteciendo, amados hermanos, que ellos, yendo de camino, también aprovechaban de anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Ese era el mandamiento que Dios les había enviado a ellos, amados hermanos. Ellos eran misioneros en aquellos tiempos. Ellos eran, amados hermanos, los que anunciaban el evangelio del Señor Jesucristo. Pero llegando justamente a esta provincia, amados hermanos, empezaron a haber ciertos rechazos acerca de la palabra del Señor. Empezaron a ver, amados hermanos, ciertos rechazos acerca de la palabra del Señor Jesucristo. Ellos llevaban una palabra de salvación, llevaban una palabra de vida eterna, pero no muchos de ellos podían entender, amados hermanos, de que el Señor Jesucristo a cada día nos llama, de que el Señor Jesucristo a cada día nos da nuevas oportunidades. Pero ¿sabe algo, amado hermano? A veces nosotros desaprovechamos las oportunidades que Cristo da a nuestra vida. Desaprovechamos las oportunidades que el Señor Jesucristo nos regala a cada uno de nosotros, amados hermanos. Esta palabra dice, amados hermanos, de esta manera:
Y habiendo zarpado, quiere decir que ellos tuvieron que navegar por mar para poder llegar, amados hermanos, a dicho lugar. De Pafos, Pablo y sus compañeros arribaban a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Escuche, uno de ellos empezando, amados hermanos, a anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Sabemos que Juan fue el primer hombre que empezó a anunciar el evangelio del Señor Jesucristo, hablando del Señor Jesucristo en el río Jordán, hablando del evangelio y de la salvación de la vida eterna a todo aquel hombre y aquella mujer que pudiera entender de que si reconociera al Señor Jesucristo en su vida, podría ser salvo por misericordia de Dios. Pero muchos de ellos empezaron a rechazar el evangelio de Cristo. De aquel lugar de Antioquía empezaron a rechazar, amados hermanos, la palabra del Señor. Y después dice el versículo 15, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: a varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablada. Entonces Pablo, escuche, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Amén. El Señor Jesucristo enviando, amados hermanos, a uno de los hombres muy importantes de aquellos tiempos. Dice que Juan regresó a Jerusalén, pero hubieron dos que se quedaron en aquella provincia de Antioquía, quien fue Pablo y Bernabé, hablando de las buenas nuevas de salvación, hablando, amados hermanos, de la vida eterna, de lo que hoy en día se predica, de lo que hoy en día se habla acerca de la palabra del Señor. La palabra de Dios no se habla nada más, amado hermano, por querer hablarlo, sino porque hay muchas almas que necesitan escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Pero ¿sabe algo? Hoy en día muchas personas rechazan el evangelio. Escuche lo que les dijo Pablo al pueblo. Le dijo Pablo al pueblo, y ahí habían israelitas y habían de muchos continentes. Les dijo esta palabra en el versículo 17: y el Dios de este pueblo, de Israel, escogió, dice, a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros. Escuche, para el Señor Jesucristo no hay, amados hermanos, raza ni color. Ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Hoy el Señor Jesucristo quiere dar una salida, pero es muy importante que nosotros, amados hermanos, podamos entender de que el Señor Jesucristo nos da nuevas oportunidades, y esas nuevas oportunidades hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas, amados hermanos, porque las oportunidades de poder ser salvos a veces, muchas veces son muy cortas, son muy pocas contadas. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día se pregona el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Hoy en día, amados hermanos, el evangelio del Señor Jesucristo. En el versículo 41 hay algo muy importante de lo que este pueblo hizo. Ellos despreciaron el consejo de la palabra del Señor. Pero dice en el 41, versículo 41 del versículo número 13 del libro de Hechos de los Apóstoles: mirad, oh menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Amén. Hoy el Señor Jesucristo está dando nuevas oportunidades a que usted y yo aprovechemos, amado hermano, el tiempo, porque dice la palabra del Señor: aprovechad bien el tiempo, porque los días son
malos. No vienen días buenos para esta tierra. No espere usted que durante que el evangelio sea predicado pueda venir la paz. No, va a venir a cada día más tormento para los hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el pueblo del Señor hoy en día? Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, escucha. Cuando salieron ellos de la sinagoga, 42, versículo 42. De la sinagoga de los judíos, los gentiles, escuchen, los que todavía no habían aceptado al Señor Jesucristo. Los que todavía no habían aceptado al Señor Jesucristo, escuchen. ¿Cuál era lo que ellos hacían? Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los gentiles, de los judíos, los gentiles, dice, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. A los gentiles, amados hermanos, aquellos hombres que tal vez en sus vidas nunca habían escuchado el evangelio de Cristo, les encantó la noticia de la vida eterna. Yo deseo, amado hermano, que a ti te impacte un llamado de Dios hacia tu vida. Yo deseo con todo el corazón que a ti te impacte, amado hermano, la palabra del Señor para tu vida, porque quizá mañana yo no tendría la oportunidad de poder escucharla y poder retener la palabra del Señor. Amén. Y dice, y despidiendo la congregación, escuche, y despidiendo la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Les pedían que siguieran hablando del evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Hay un pueblo agradecido a cada día. Hay un pueblo que a cada día anhela escuchar la voz de Dios. Pero ¿sabe algo? Hoy, amados hermanos, el pueblo de Dios se ha corrompido. El pueblo del Señor se ha corrompido. ¿Sabe por qué, amado hermano? Quiero llevarlo al mismo libro de Hechos, a su capítulo número 7. Capítulo número 7. Y su versículo, vamos a ver, versículo número 5. Dice la palabra del Señor. Dice Hechos, capítulo número 7. Y su versículo número 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Escuche. Cuando el Señor Jesucristo deja de hablar, cuando el Señor Jesucristo ya no va a haber más palabra del Señor, dice la palabra del Señor que ya no les va a dejar herencia. Ahora que usted tiene la oportunidad, ¿cuál es la herencia? Hablando espiritualmente, la vida eterna. La vida eterna que es para ustedes y para mí, amado hermano y hermana. El Señor Jesucristo les hablaba a ellos de esta manera. Porque también les dijo en otra palabra, ya no les voy a hablar de esta palabra porque ustedes son de un corazón de dura cerviz. El Señor Jesucristo habla de muchas maneras, pero el hombre no quiere entender. El ser humano no quiere entender la voz de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posición y su descendencia después de él, cuando él aún
no tenía hijo. Ahora, el Señor Jesucristo sigue dando nuevas oportunidades. El Señor Jesucristo sigue dando nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades, amados hermanos, en que usted y yo podemos entender de que el Señor a cada día habla a nuestra vida. No hagamos a cada día, no nos hagamos de los fuertes. Muchas personas hoy en día dicen: es que yo puedo hacerlo todo. Es que yo puedo cambiarlo todo. No, sin la ayuda del Señor no puedes cambiar nada, amado hermano. Sin la ayuda de Dios no puedes cambiar nada en tu vida. Algo que el Señor Jesucristo, amados hermanos, nos quiere dar a entender acerca de su palabra es de que, amados hermanos, es de que nosotros podamos entender de que Él sigue llamando a nuestra vida. Él sigue llamándonos a cada día. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo le dijo al pueblo, amado hermano, escucha. Le dice el Señor Jesucristo al pueblo, aún ellos predicando, pero le dice el Señor al pueblo: vosotros que sois de dura cerviz, dice, incircuncisos de corazón y de oídos, resistes siempre al Espíritu Santo. ¿Qué le dice? Resistes al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo, hablando de muchas maneras y muchas formas, Él quería que el pueblo de Dios, al llegar a entender de que el Señor Jesucristo les quería dar nuevas oportunidades, les quería dar, amados hermanos, nuevas oportunidades, porque les dijo, dice que les envió a Juan el Bautista para que les hablase del evangelio de la salvación de la vida eterna. Hoy, amados hermanos, muchos hombres y muchas mujeres hablando acerca de la palabra del Señor, ¿saben qué le dicen? Ustedes no tienen nada que hacer. Ustedes trabajando estuviera. Ustedes solamente están perdiendo su tiempo. ¿Qué son esas personas? Un corazón de dura cerviz, como dice la palabra de Dios. Pero tú aprovecha en poder anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Aprovecha en llevar las buenas nuevas de salvación, amado hermano y hermana. No te canses de pregonar el evangelio del Señor Jesucristo, porque mismo el Señor Jesucristo, al ver a este pueblo, amados hermanos, que rechazaba el evangelio del Señor Jesucristo, cuando Pablo y Bernabé les hablaba, ellos rechazaban el evangelio del Señor. ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? En el versículo número, vamos a ver, en el versículo número 54 del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 54. Dice, y oyendo estas cosas, escuchen, se enfurecían en sus corazones. ¿Qué era lo que Pablo y Bernabé les venía hablando a los hijos de Dios, amados hermanos? Porque eran hijos de Dios, pero no querían reconocer al Padre que está en los cielos. Amén. ¿Qué les anunciaba Bernabé y Pablo? Les anunciaba de un Dios todopoderoso. Les anunciaba, amados hermanos, de un Dios que todavía aún podía tener misericordia de ellos.
Pero dice, pero viendo los judíos y viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatía lo que Pablo decía, contradiciendo, escuche, y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ellos no querían recibir la palabra del Señor. Los judíos, hoy, amados hermanos, aquellos hombres que han caído de la gracia del Señor Jesucristo, usted les habla del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué le dicen a usted? No, yo ya sé la palabra de Dios. Yo ya sé la palabra del Señor. Yo fui esto aquí en la iglesia. Yo fui parte del liderazgo. Yo fui copastor. Yo fui pastor. Judíos que no pueden entender la misericordia de Dios. Por eso la palabra del Señor dice, deja al necio en su camino, pero tú sigue la paz. Pero tú sigue la paz para con todos. Amén. Por eso el Señor Jesucristo les dijo esta palabra. En el capítulo 7 de Hechos, versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Todavía de que le estaban hablando de un Dios vivo y poderoso, todavía tenían ellos, amados hermanos, aquella ira que mataron todavía a Esteban. ¿Por qué? Por hablar de la palabra del Señor Jesucristo, por hablar del evangelio del Señor Jesucristo. Por eso a cada día el Señor Jesucristo nos habla a usted y a mí. 9:48. El Señor Jesucristo nos habla a cada uno de nosotros en esta noche. Y está en nosotros, si queremos, amados hermanos, escuchar la voz de Dios. Y si no, pues el hombre y la mujer ha cumplido con hablar la palabra del Señor. Está en usted y en mí. Si queremos hoy en día escuchar la voz de Dios. Hay otro pasaje de la palabra del Señor que nos habla de otro pueblo rebelde también, como los que hoy en día estamos viviendo. Hoy la palabra del Señor se pregona por muchos medios, pero a veces el hombre ha entenebrecido su corazón y su mente. A veces el hombre ha endurecido tanto su corazón que ya no quiere escuchar la palabra de Dios. Otro pueblo también que aún sacándolo del pueblo de Egipto, habla acerca de este hombre llamado Moisés. El libro de Éxodo, capítulo 32, versículo número 9. Y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Escucha, ¿qué va a venir sobre aquellos que rechazan el evangelio
del Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Moisés? Entonces Moisés oró. Escucha. El versículo 10 dice: ahora pues, le dijo Dios a Moisés, déjame que yo encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Pero este hombre sentía algo en su corazón, amado hermano, por aquel pueblo que nos habla en el versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Amén. Había alguien que intercedía por aquel pueblo, pero es necesario que usted y yo podamos entender, amado hermano, de que el Señor Jesucristo hoy en día nos habla y nos dice a nosotros. Vamos a concluir en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47. Dice la palabra del Señor: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y los principales de las ciudades, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos habían cumplido en poder llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Hoy, amado hermano, tú y yo tenemos un gran trabajo. No importa lo que pueda acontecernos, nos van a acontecer muchas cosas por causa del evangelio de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy te invito, amado hermano, hoy te invito a que tú reconozcas a Dios. Hoy te invito a que tú lo reconozcas al Señor Jesucristo en tu corazón. Hoy te invito a que tú digas: Señor, hoy te reconozco. Reconozco que te he fallado. Reconozco que te he fallado muchas veces. Hoy entiendo de que tú sigues hablando a mi corazón. Hoy entiendo de que tú me amas a cada día. Hoy entiendo, dile al Señor, de que tú me sigues hablando. Hoy entiendo de que tú sigues llamando y tocando a la puerta de mi corazón. Hoy entiendo de que tú a cada día quieres lo mejor para mi vida. Vamos a orar en esta preciosa noche. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te agradezco, Padre, por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio que me has permitido. Gracias por tu amor y misericordia, Señor,
que aún Padre Celestial pueda Dios de la gloria escuchar tu palabra. Gracias. Aquellos corazones que recibieron tu palabra, háblales a su vida, a su mente y a su corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya.